Una vocación específica que concrete la vocación general del bautismo a la identificación con Cristo necesita la aprobación de la Iglesia. Una institución que promueva esa vocación específica necesita encontrar un lugar en el derecho de la Iglesia. San José María contó desde el primer momento con la aprobación y el apoyo del ordinario del lugar donde nació el Opus Dei, el obispo de Madrid, Monseñor Eijo y Garay. Pero no había en el Código de Derecho Canónico de 1917, entonces vigente, un lugar para una institución dirigida a promover un camino de santificación, no una asociación para hacer cosas buenas, a través de las realidades seculares, no apartándose del mundo, de régimen universal y con la facultad de incardinar sacerdotes. El fundador cayó en la cuenta de que la obra venía a renovar no solo la espiritualidad laical, sino también el derecho de la Iglesia. Y se dispuso a recorrer un largo itinerario jurídico que duró 55 años. Para quien tenga interés en conocerlo en profundidad, es de obligada lectura el Itinerario jurídico del Opus Dei, Historia y defensa de un carisma, de Amadeo Fontmayor, Valentín Gómez Iglesias y José Luis Sillanes. Puesto que no había una norma adecuada, San José María no tuvo prisa en solicitar una aprobación escrita. Solo cuando fue necesario para resolver una necesidad, solicitó la aprobación menos inadecuada entre las posibles. De modo esquemático, las necesidades que fueron surgiendo y las soluciones jurídicas provisionales que se adoptaron fueron tres. En primer lugar, la necesidad de una aprobación escrita. En 1941, el obispo de Madrid aprobó el Opus Dei como pía unión para responder a quienes acusaban a San José María de hereje por proponer la santidad en medio del mundo. 2. Necesidad de incardinar sacerdotes. En 1943, el obispo de Madrid, con el permiso de la Santa Sede, erigió la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz para posibilitar la ordenación e incardinación de algunos laicos de la asociación Opus Dei a la que estaba unida. La solución era provisional porque lo secundario, la sociedad sacerdotal, se convertía en lo principal, y lo principal, el Opus Dei, en secundario. Y 3. Necesidad de un régimen universal. El rápido crecimiento y expansión de la obra por el mundo llevó al fundador a solicitar de la Santa Sede una configuración de régimen universal. En 1947 y en 1950, el Opus Dei fue aprobado como Instituto Secular de Derecho Pontificio. La solución no era perfecta porque esos institutos dependían de la congregación de religiosos y exigían de sus miembros que emitieran votos. El Concilio Vaticano II postuló junto a otras figuras, diócesis peculiares, seminarios internacionales y otras instituciones semejantes, las prelaturas personales para facilitar no sólo una más adecuada distribución de los presbíteros, sino también la realización de peculiares obras pastorales en favor de distintos grupos sociales, en una región o nación o incluso en todo el mundo. San José María reconoció en las prelaturas personales la solución jurídica adecuada para la obra. Y después de consultarlo con Pablo VI, indicó que sin prisa se comenzase a trabajar en esa dirección. Pero falleció en 1975 y su sucesor, don Álvaro del Portillo, propuso al Papa esperar unos años antes de solicitar la elección del Opus Dei en prelatura personal, cosa que finalmente hizo en 1979. Juan Pablo II encargó a la Congregación de Obispos examinar la cuestión y después de 3 años de estudios, comisiones, consultas y enredos,
decidió erigir la prelatura personal del Opus Dei el 28 de noviembre de 1982 mediante la Constitución Apostólica UTSIT. Ahí se establece que la jurisdicción de la prelatura se extiende a los clérigos en ella incardinados, así como también a los laicos que se dedican a sus tareas apostólicas, limitadamente para estos últimos al cumplimiento de las obligaciones peculiares asumidas con el vínculo jurídico, mediante convención con la prelatura. Unos y otros, clérigos y laicos, dependen de la autoridad del prelado para la realización de la tarea pastoral de la prelatura. La Congregación de Obispos publicó esa misma fecha la declaración Prelaturas Personales, donde explica con detalle el carácter jurisdiccional del Opus Dei. La figura del Opus Dei y su coordinación con la jurisdicción diocesana podría representarse gráficamente así. El Papa posee la autoridad suprema en la Iglesia. De él dependen las distintas iglesias particulares y concretamente las diócesis, a través de la congregación de los obispos. Una diócesis es una porción de la Iglesia, del pueblo de Dios, de ámbito territorial, confiada al cuidado pastoral de un obispo con la colaboración de un presbiterio. La potestad del obispo diocesano, del ordinario local, abarca las materias necesarias para la llamada universal a la santidad, es decir, fe, moral y sacramentos. Por su parte, la prelatura personal del Opus Dei dependía también hasta ahora de la congregación de obispos. Era una estructura pastoral, pero de ámbito universal, no local. Al frente estaba el cuidado pastoral de un prelado, con la colaboración del presbiterio de la prelatura, para la atención de sus miembros en aquellas materias que eran objeto del vínculo con la prelatura, los compromisos espirituales, formativos y evangelizadores que por vocación contraían sus miembros. El contenido de la potestad del obispo diocesano y del prelado, por tanto, no coinciden. Son materias complementarias, distintas. Coinciden únicamente en el fiel, que es diocesano y que es miembro de la prelatura. Este dependerá del obispo exactamente igual que los demás fieles de la diócesis. Y dependerá del prelado en esos otros compromisos que libremente ha adquirido y que van más allá de las obligaciones que uno adquiere por el bautismo. Carisma más derecho igual a camino de santificación. El carisma podría equipararse al camino y el derecho a las señales, los límites de velocidad, los puestos de repostaje, etc. La mejor prueba de que tanto el carisma como la norma son adecuados la constituyen los miembros de la obra que se encuentran en proceso de canonización. Además de San José María, el beato Álvaro del Portillo, la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, Montse Grases, Tony Sveifel, el matrimonio Ortiz de Landázuri, el matrimonio Alvira, Dora del Hoyo, Isidoro Zorzano, José Luis Múzquiz, José María Hernández de Garnica, Ernesto Cofiño, Marcelo Cámara, Arturo Álvarez, Encarnita Ortega, Adolfo Rodríguez, Juan Ignacio Larrea y algunos más. Como dijo Jesús, el árbol se conoce por sus frutos.